Hola, mi nombre es Fernando Bermúdez, yo soy docente e investigador en la sede del Caribe en el proyecto Promoción de la Gestión Ambiental en la provincia de Limón. Soy un profesional de la gestión ambiental y bueno, el profesor Vladimiro me solicitó si podía brindarles algunas reflexiones en torno a los impactos ambientales que se han podido estar observando en torno a la pandemia del COVID-19. Lo he valorado y he considerado que hay cuatro elementos que me parecen fundamentales de reflexionar en este momento. El primero de ellos es la procedencia y los orígenes de las pandemias o las epidemias. El segundo tiene que ver con la matriz energética y la producción de materias primas. El tercer elemento que me parece fundamental de analizar es la contaminación del aire. Y por último, me parece que hay una serie de reflexiones filosóficas desde el punto de vista ecológico que como humanidad es importante que reflexionemos. Entonces, empezando porque, ¿cuál es el origen de las pandemias o las epidemias? Bueno, siempre vamos a encontrar que existe algún virus o alguna bacteria que es la que produce, digamos, esta infección en una cantidad determinada de organismos, por ejemplo los humanos, y eso pues va a ser catalogado como una epidemia o dado el grado, ¿verdad? Ya como lo vimos actualmente, una pandemia, cuando el nivel de infección ha pues traspasado, ¿verdad? Una gran cantidad de barreras y pues se ha propiciado, se ha disipado, digamos, en la humanidad como es actualmente, con alrededor de, ¿verdad?, cientos de miles de casos. En este sentido es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, de que las epidemias se generan de manera anual, como puede ser la gripe estacional, que infecta y, ¿verdad?, produce la muerte también de personas alrededor del mundo. Eso es producto de una serie de elementos. Esos elementos en este caso son tres. El primero es que exista un agente infeccioso, ¿verdad?, que va a ser un virus o una bacteria. Además que vamos a tener un ambiente propicio para que se suceda ese contagio. Y como tercer elemento que es fundamental es que exista un agente hospedero. O sea, que exista, ¿verdad?, un virus o sea, un lugar donde el virus o la bacteria se pueda reproducir. En este sentido, me parece que es sumamente importante que nosotros sepamos de que no todas las epidemias y no todas las pandemias van a depender de un control humano, sino que muchas veces puede ser que tenga que ver con un control de dónde vino ese agente infeccioso, ¿verdad? Y es muy particular, ¿verdad? Porque en este caso el COVID o lo que sería el SARS-CoV-2, ¿verdad? Terminado, SARS viene de el síndrome agudo respiratorio, es principalmente, digamos, algo que ha sido transmitido por los animales. O sea, el virus, en este caso, viene de los animales. Hubo un salto de un animal hacia un ser humano. Y eso ha pasado en diferentes momentos. Por ejemplo, hace no mucho tiempo hablábamos de lo que era la gripe aviar y también hablamos de la gripe porcina, que son justamente enfermedades donde hay un salto evolutivo del virus, donde ya no solo está infectando, digamos, a un agente animal, sino que pasa a infectar a otra especie. Y ese salto de especies sucede, digamos, de manera recurrente en diferentes momentos, en la naturaleza sucede de manera permanente y pues en este caso ha sucedido de que efectivamente se han dado estos tres elementos, ¿verdad? Ha habido un agente infeccioso, que es el virus del SARS, ha habido un ambiente donde ha habido una interacción, ¿verdad?, propicia entre el animal y el ser humano, y además ha habido un salto, o lo que se podría considerar, ¿verdad?, el ser humano se ha convertido en un nuevo hospedero de este virus. Esto es fundamental que nosotros lo entendamos porque cuando me refiero a que el control no solo está en los humanos, es que no únicamente depende de nosotros, también depende, por ejemplo, del control que se haga sobre las poblaciones de los animales que nos transmiten esas enfermedades. Un ejemplo clarísimo de esto y un antecedente que probablemente ustedes pueden buscar, lo han escuchado, es la peste en Europa, ¿verdad? La peste es una enfermedad causada por las ratas o las pulgas y se transmite a partir de eso. Entonces, si nosotros eliminamos los criaderos de ratas, etcétera, o si vivimos con ratas, pues nos transmitirá la peste. Si no vivimos con ratas, pues no tendremos ese vector y evidentemente no nos ingresará. Otro ejemplo clarísimo que también pueden investigarlo es la bacteria, por ejemplo, la tuberculosis bovina, que es un ejemplo clarísimo también de cómo la interacción con el ganado o la interacción con productos del ganado, en este caso la leche, hace que nosotros se nos transmita la bacteria y por ende nos genere esta tuberculosis que genera la muerte en una gran cantidad de gente. ¿Cómo se solucionó eso? Bueno, por ejemplo, la peste con la eliminación de los criaderos de ratas y la tuberculosis bovina
fue algo que a través de la pasteurización, o sea, a través del método científico, el descubrimiento, ¿verdad?, de la pasteurización de la leche, pudimos eliminar en gran parte de eso y hoy no sufrimos, digamos, de este tipo de enfermedades. Ahora, no siempre sucede de esa manera, van a existir diferentes mecanismos y de hecho el SARS, que tuvo su origen o su descubrimiento en el 2002, el SARS-CoV-1, que fue descubierto en Guangdong, en China, es producto, digamos, también de estas interrelaciones y fue no a través del control, ¿verdad?, de los murciélagos, de donde se determinó que procedía la enfermedad, ¿verdad? Era un murciélago que comía un tipo de fruta, ¿verdad? Y esa fruta tenía estos virus estaban dentro del murciélago y posteriormente por la interacción, ¿verdad? La comida, mala preparación de los alimentos, ¿verdad? Consumían murciélagos. Eso generó esa migración o ese salto evolutivo del virus hacia los seres humanos y por ende posteriormente, ¿verdad?, con la determinación del cuadro clínico que era una gripe común, y pues empezó a afectar, ¿verdad?, una cantidad de personas. Se determinó que el virus existía, pero cuando se determinó, pues resulta ser que el virus ya se había empezado a propagar. Entonces tuvieron que empezar a hacer controles migratorios, ¿verdad?, para poder contener a través del aislamiento y poder detener la propagación de la enfermedad que duró hasta alrededor del 2005. En ese caso estamos hablando, ¿verdad?, de que hubo un nivel de éxito epidemiológico dado la identificación del virus y otras cosas, ¿verdad?, y que la muerte de las personas pues se pudo contener. Hoy no necesariamente estamos en esa situación. Ahora, volviendo a una pregunta que es fundamental es ¿cómo suceden nuestras interrelaciones o cómo se interrelaciona el nivel socioeconómico en el cual nos estamos desarrollando actualmente con lo que pasa a nivel de lo que sería, ¿verdad?, la biología o la biodiversidad que está presente? Y resulta ser que el caso de Wuhan, que es de donde proviene el SARS-CoV-2, ¿verdad?, o el COVID-19, lo usaré indistintamente alrededor de la charla, es que efectivamente Wuhan es una de las 4 ciudades más industrializadas de China. Y no es casualidad, ¿verdad? Porque resulta ser que Wuhan presenta todas las características que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, es una es una ciudad con un alto desarrollo industrial, principalmente inmobiliario. Es una ciudad altamente poblada, o sea, una densidad prácticamente como la de la isla de Hong Kong. Y además, pues con las características, ¿verdad?, de la temperatura que se propicia en el aire, las costumbres, por ejemplo, que tiene la gente, porque en los mercados, ¿verdad?, mojados, que se conocen, digamos, que son los mercados que la gente come en la calle en Wuhan o en otras ciudades de China, fue justamente ahí donde se empezó a propagar y donde pudo haber sucedido a partir de la alimentación un salto evolutivo presionado por las condiciones que estaban viviendo. ¿Eso qué fue lo que hizo? Bueno, que efectivamente, y además otro de los elementos claves, ese desarrollo es de alta densidad, ese desarrollo de población tiene un efecto directo sobre la interacción que se va a producir entre los seres humanos y la naturaleza, lo cual conlleva, ¿verdad?, que si nosotros a través de la deforestación, nosotros a través de la eliminación de los manglares o de los bosques, construimos ciudades, pues también habrá reservorios de biodiversidad que empiecen a interactuar con la humanidad, en este caso la sociedad china en su conjunto, ¿verdad?, y en ese lugar en específico, y pues que efectivamente se presione a los sistemas naturales para que se den estos saltos. Estos saltos necesariamente suceden constantemente, lo que pasa es que normalmente no han sucedido con tanta frecuencia como lo hemos venido observando en las últimas 2 décadas, ¿verdad? Entonces, es importante además que nosotros, esta interacción que fue producida a partir de este alto desarrollo y que está sucediendo en otros lugares del mundo, pues pensemos que esta aceleración del proceso ha provocado que efectivamente se presente este nuevo caso de Wuhan con lo que son este, las sociedades que viven bajo el modelo económico actual. Ahora, es fundamental que nosotros también tengamos en cuenta, ¿verdad?, de que antes de esta pandemia, digamos, que estamos viviendo, se presentaron otras y que esto ha estado sucediendo. Por ejemplo, en 1957 sucedió una pandemia similar, muy similar a esta, ¿verdad? Solo que los niveles de globalización que nosotros enfrentábamos en ese momento no eran tan altos. Hoy el intercambio, ¿verdad?, de personas a través de los vuelos internacionales, las conexiones que hay en diferentes lugares, hacen que una enfermedad como esta, ¿verdad?, que posee características como una gripe común,
pues resulten ser de bastante afectación hacia la sociedad humana. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reflexionar sobre cómo esto ha afectado la demanda energética? Bueno, es importante que nosotros tomemos en cuenta, y yo en este caso voy a hablar específicamente de dos elementos de la producción, digamos, o de la matriz energética que van a ser el petróleo, y también voy a hablar del gas licuado de petróleo. Ambos están interrelacionados y en este sentido es importante que nosotros también a la hora de considerar tanto la matriz energética como la producción de materias primas tengamos en cuenta de que hay dos diferentes categorías que tenemos que hacer en el desarrollo del mundo globalizado actual, y es que existen países que son productores y países que están industrializados. En este sentido, hay países que extraen petróleo y hay países que lo destilan. Voy a poner otro ejemplo. Hay países que extraen cobre y países que generan microprocesadores. Entonces, esta interacción de este mundo efectivamente tiene pues sus vaivenes. No es algo uniforme, sino que va a depender de muchísimos factores, no únicamente si hay una pandemia o no. Ahora, el efecto de la pandemia efectivamente ha generado una serie de elementos y previo a la pandemia podemos hablar, por ejemplo, de que en el caso del petróleo, el petróleo había venido en un comportamiento de descenso. Ese comportamiento de descenso tiene principalmente que ver con una sobreproducción, dado que en Estados Unidos se comenzó, digamos, un proceso de sobreproducción de petróleo de esquisto, ¿verdad? Y eso ha hecho que las reservas internacionales de petróleo aumenten y por ende el costo del petróleo baje. Ahora, eso no necesariamente es para siempre. La idea que han tenido la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP+, y Rusia, es llegar a un acuerdo comercial en el cual se pueda disminuir la producción de petróleo para poder estabilizar el costo de estos elementos energéticos. Ahora bien, este acuerdo no se logró. Y lamentablemente eso no se logró a finales del año pasado y por ende los precios del petróleo continuaron su descenso. Estamos hablando que para el 31 de diciembre de 2019 se descubre esta nueva cepa de virus, el COVID, ¿verdad? 19, y efectivamente a partir de ahí las investigaciones y la propagación de la enfermedad empieza a generar rumores. Estos rumores se ven traducidos posteriormente en ¿qué? Que efectivamente ahí empieza a suceder una desaceleración de la economía, principalmente, por ejemplo, uno de los principales consumidores de petróleo hoy en día, como es China, detuvo ciudades como Wuhan. Y estamos hablando de que se detuvo una de las 4 ciudades más importantes y más industrializadas del país, digamos, una de las potencias mundiales. Eso quiere decir que por ende se redujo el consumo de petróleo y por ende aún más se redujo, ¿verdad? El precio del petróleo, llegando a niveles, digamos, como no se han observado del año 2014. Ahora bien, reflexionamos sobre esto. Al mismo tiempo que hay una reducción de los países productores que lo venden muchísimo más barato, hay otras naciones, que son las industrializadas, que están consumiendo petróleo para hacer diferentes productos, no solo para mover sus industrias en diferentes niveles y mover sus mercancías a nivel del mundo, sino que además, por ejemplo, pensemos en la industria médica. La industria médica que utiliza una gran cantidad de componentes plásticos, el plástico se genera a partir del petróleo, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que ha habido un incremento muy sustancial e importante de la demanda de materias primas, como por ejemplo el petróleo, para la producción de diferentes materias y materiales que son necesarios en la industria médica. Ahora pensemos en otro ejemplo. ¿Qué pasa con los embalajes? O sea, ¿dónde viene el papel higiénico envuelto? En plástico. Y resulta ser que ahora hay una gran demanda de consumo de productos, ¿verdad? Como este tipo que necesitan embalaje y por ende no necesariamente la desaceleración en un sitio productor, ¿verdad? Se va a significar la desaceleración en los sitios industrializados, sino que más bien sucede un efecto rebote y parece ser que aumentan en otros sectores de la economía, ¿verdad? La producción de elementos a partir del petróleo. Ahora bien, existen otras materias primas, ¿verdad? Como por ejemplo el cobre, que también han bajado sustancialmente su costo y por ende se han aumentado las producciones de otro tipo de cosas. Entonces, es importante reflexionar de que no existe, digamos, una relación, por así decirlo, lineal dentro de lo que nosotros podamos estar observando actualmente. Ahora, el tema del petróleo, el consumo, las limitaciones, me lleva a hablar ahora, por supuesto, de
lo que tiene que ver con la contaminación del aire. Se ha hablado bastante del tema y me parece que es fundamental cuando hablamos del tema del aire hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿qué es contaminación del aire? Y con esto me refiero a que la contaminación del aire es una alteración de la calidad del aire que puede suceder a partir de dos circunstancias distintas. Una va a ser los elementos naturales que generan dicha alteración, como pueden ser, por ejemplo, la erupción de los volcanes, que están en permanente, ¿verdad?, erupción y que liberan diferentes tipos de gases. Y por otro lado, podemos encontrar también una contaminación, o sea, una alteración del medio ambiente a partir de las actividades antropogénicas. Cuando hablamos de esto es importante que recordemos, ¿verdad?, que lo que está demostrado y lo que nos hemos podido dar cuenta por la ciencia es que alrededor de las 2/3 de la contaminación que existe en el mundo a nivel del aire es generada por fuentes antropogénicas. Y cuando hablo de fuentes antropogénicas no es solo el carro o el transporte del bus, estoy hablando también de la industria, estoy hablando también, por ejemplo, de la deforestación, estoy hablando también de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la calefacción, con la producción de electricidad. Todas las actividades humanas de este tipo que acabo de mencionar generan altos niveles de contaminación del aire. Ahora bien, una siguiente pregunta que es fundamental generarla. ¿Qué genera la contaminación ambiental? Bueno, la contaminación ambiental del aire, ¿verdad?, puede generar diferentes cosas. Una de la cual se ha hablado principalmente, podría decir, de las últimas 3 décadas con mayor fuerza, pero no es que solo se habla a partir de hace 3 décadas, sino hace muchísimo tiempo más, pero bueno, ha tomado fuerza, es el cambio climático. Entonces, ¿quién ha escuchado el cambio climático? Bueno, el cambio climático es una aceleración de un proceso natural que sucede en la Tierra, ¿verdad?, que tiene que ver con el calentamiento global y por ende una alteración de los ciclos naturales que posee la Tierra. Eso ha sido generado principalmente a partir de actividades antropogénicas. Ahora, existen otros efectos, como por ejemplo los efectos sobre la salud, de los cuales normalmente no se habla tanto, pero tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que tal vez en nuestro país y en nuestras ciudades nosotros no lo hemos logrado llegar a percibir, pero hay ciudades como Ciudad de México, por hablar de una ciudad latinoamericana muy cercana, que vive serias consecuencias, digamos, por la contaminación ambiental del aire y en este caso el smog, ¿verdad?, que es algo muy visible, es producto de justamente lo que hablábamos de los autos, de las industrias, etc. Ahora, dentro del mismo tema de la salud es muy importante que nosotros reflexionemos sobre esto. Se habla, según los científicos y las estimaciones que se hacen, de que la contaminación del aire está produciendo anualmente alrededor de 3.4 millones de muertes. ¿Por qué se generan estas muertes? Bueno, porque resulta ser que la exposición crónica, o sea, la exposición por un periodo largo de tiempo a agentes contaminantes en el aire provocan problemas cardiovasculares, problemas de diabetes y problemas respiratorios. Dentro de los problemas respiratorios podemos encontrar dentro del tracto y también el cáncer de pulmón. Resulta ser de que efectivamente estas tres enfermedades se están generando, las está generando la contaminación del aire y además podemos hablar, ¿verdad?, y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, es que la exposición a un aire contaminado de una manera crónica genera una reducción de la cantidad de años que viven las personas. O sea, que estamos hablando de que hay una reducción de la esperanza de vida. Estos elementos son fundamentales hablarlos, porque si estamos hablando de una enfermedad que es, por ejemplo, el COVID, que afecta principalmente las vías respiratorias, pues la sumatoria de elementos de este tipo evidentemente nos hace pensar, ¿verdad?, de que estamos como sociedad enfrentando una doble problemática. Ahora, ¿el COVID qué ha generado? Bueno, lo que se ha podido observar es que ha habido una reducción de algunos gases. Y cuando hablo de algunos gases es porque la Organización Mundial de la Salud y también el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han determinado algunos tipos de contaminantes a ser estudiados en el aire. Por ejemplo, estamos hablando de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, estamos hablando de monóxido de carbono, estamos hablando de ozono, estamos hablando de plomo y también de partículas. Partículas que normalmente pueden ser polvo, ¿verdad? Al menos partículas que sean de 2.5, PM2.5 o PM10 es como son conocidas. Eso lo pueden revisar, digamos, como los contaminantes criterio, así son conocidos. Y bueno, ¿qué es lo que hemos podido observar producto del COVID? De que efectivamente las medidas drásticas tomadas en ciudades como Wuhan, en China, han provocado la reducción de gases como por ejemplo los óxidos de nitrógeno.
¿Por qué? Bueno, porque se ha colapsado, digamos, o no es que se ha colapsado, sino que se ha detenido lo que tiene que ver con la flota vehicular y pues efectivamente los NOx son producto de la flota vehicular. Ahora, esto ha sucedido en algunas ciudades de China, pero no ha sucedido en todo China. Además de que es importante reflexionar de que, valga la aclaración, los estudios que tenemos actualmente, ¿verdad? Son de los 4 meses que tenemos del año. Y los estudios que he podido revisar son de enero y febrero en comparación con años anteriores. Y bueno, efectivamente había una reducción, pero siempre, todos los años en China, a partir de eso, hay una reducción porque en China se celebra el Año Nuevo Chino. Y eso conlleva, pues efectivamente, a una baja, digamos, en la producción, ¿verdad? A los días festivos, etcétera. Pero sin embargo, sí se ha observado, ¿verdad? Que efectivamente tenemos una reducción prolongada. Y esa reducción prolongada principalmente se ha presentado en Wuhan y en algunas otras ciudades. Sin embargo, en Beijing todavía se siguen presentando valores 10 veces mayores de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, es muy importante que nosotros lo reflexionemos porque el ambiente, y esto es clave que lo tengamos en cuenta y que ustedes lo tengan en cuenta, es que el ambiente no se estudia en el corto plazo. Todos los estudios de ambiente, digamos, mínimo, conllevan a un estudio prolongado. Prolongado me refiero de mediano a largo plazo. ¿Por qué? Porque el ambiente es muy variable y necesitamos generar una serie de indicadores o de muestras en el tiempo para poder estudiar cuál es la tendencia que se está tomando. Entonces, en este caso, pues efectivamente en estos meses se ha observado una gran reducción. Sin embargo, en otras ciudades permanece. ¿Por qué? Bueno, porque las actividades humanas han continuado. Si pensamos en cómo se calientan, por ejemplo, las casas en muchos lugares del mundo, pues siguen utilizando la calefacción y la calefacción se genera a partir del consumo de petróleo o a partir del consumo de carbón, ¿verdad? O a partir del consumo de gas. ¿Eso qué significa? Que efectivamente pues la contaminación continúa. Si bien es cierto, se han logrado contener en algunos niveles algunos contaminantes, pues hay otros que han continuado en esto. En Europa también se ha observado, sin embargo, pues es parte de una tendencia, ¿verdad?, del confinamiento y el transporte es uno de los elementos que más se han visto en ese sentido, pues por así decirlo, reducidos. Recordemos también, en la bibliografía lo van a poder observar si es de su gusto, que en el 2008 también en China, a partir de las Olimpiadas, hubo una reducción, digamos, efectivamente de la contaminación. Sin embargo, escasos meses después de la finalización de las Olimpiadas, volvimos a observar altos niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera en los países chinos, en China, perdón. Y bueno, por último, habiendo abordado estos elementos, me parece que es fundamental brindarles una reflexión en torno a algunas lecturas que he hecho y principalmente en redes sociales y personas que me lo han compartido, donde se habla de que la humanidad es una plaga. Y bueno, yo lo que creo es que efectivamente, y a partir de lo que les he mencionado hoy, lo que podemos concluir es que, si bien es cierto, la humanidad es una gran responsable de esto que ha venido sucediendo, nosotros también podemos generar cambios. Y era lo que hablábamos con relación al ambiente. Se pueden tomar decisiones políticas fuertes con relación a la disminución de la contaminación y se pueden tomar medidas al mismo tiempo no fuertes y continuar con la producción de insumos, etcétera, o con lo que nosotros prioricemos. ¿Qué es lo que me parece a mí fundamental? De que nosotros no caigamos en el error de pensar, ¿verdad? O de darnos el lujo de pensar efectivamente de que es más fácil que se acabe el mundo y que se acabe la especie humana a que se acabe el sistema económico en el cual nosotros estamos actualmente. Nosotros somos capaces de modificar el entorno en el cual estamos. Somos capaces de modificar el modelo económico en el cual estamos y somos capaces de modificar las situaciones que estamos viviendo. Es fundamental de que nosotros reflexionemos sobre esto, porque está en nosotros el cambio y efectivamente, bueno, como ha quedado demostrado, los gobiernos del mundo pueden tomar decisiones y ha quedado demostrado en estos 3 meses. No es necesario los últimos 20 años de las COPs que se han realizado en diferentes partes del mundo para que lleguen a tomar acuerdos los grandes líderes, cuando ya sin reunirse en ningún absolutamente lado han tomado las decisiones de disminuir el tránsito, restricción vehicular, multas a ser tomadas, confinamiento de las personas, restricción de las industrias. Entonces,
Es importante que reflexionemos sobre eso y no caigamos, ¿verdad?, en la trampa de pensar de que la humanidad es la que se tiene que extinguir, porque lo que sí no debemos de perder de vista es que efectivamente cuando se habla de que la humanidad es la que se tiene que extinguir, pues es la misma humanidad la que lo ha provocado y por ende nosotros mismos podemos detener este contagio, esta generación de pandemias que permanentes se están dando. Por ahora, estas serían algunas de las reflexiones que les tengo y espero que sea de gran provecho. Igual quedo atento de cualquier duda o consulta que tengan para poder ampliarles o pues, poder continuar con esta reflexión que apenas si está empezando. Que tengan un excelente día o una excelente noche cuando lo estén viendo.